Vamos a hablar en este momento de revisiones sistemáticas. El contenido de nuestra presentación teórica es el que mostramos aquí. Vamos a hablar una definición y concepto, el uso, la utilidad de las revisiones sistemáticas, algunos aspectos metodológicos. Vamos a poner énfasis en las revisiones Cochrane. Y para terminar vamos a hablar de cómo analizar críticamente una revisión sistemática. Y vamos a proponer la herramienta AMSTAR como una herramienta útil y sencilla. Bueno, en principio, nuestra reflexión en torno a las revisiones sistemáticas y a su importancia tiene que ver con algunas situaciones que se presentan actualmente, ¿no?, en el mundo de la información en el que estamos. Y fíjense que en el año 97, o sea, ya hace bastante tiempo, una editorial de una prestigiosa revista médica, como la British Medical, decía que tenemos enormes repositorios de información que no es utilizada, mientras hay preguntas importantes que quedan sin ser respondidas y problemas críticos que no son resueltos. En este contexto también hay demasiada información, pero de información de mala calidad y poca información de buena calidad. Y no tenemos mecanismos claros como para discriminar entre ambas. Esto en medicina se agrava, decía la editorial, porque la mayoría de las intervenciones que hacemos tienen efectos beneficiosos pequeños y además siempre pueden ser potencialmente dañinos o tener efectos adversos, por lo cual es así difícil discriminar cuando uno hace una intervención entre beneficio y daño al paciente, ¿verdad? En el año 2007, fíjense que esa misma editorial dice que para sostener una práctica basada en evidencia, un clínico moderno debería leer en un rango entre 10 y 17 artículos originales por día para mantenerse actualizado y que su práctica esté basada en evidencia científica. Esto nos pone en un contexto de la necesidad de contar con un recurso de información bien ordenado, sistemático y resumido que nos permita tomar decisiones en salud basadas en evidencia, pero de buena calidad. Es por eso, de alguna manera, que las revisiones sistemáticas son tan importantes y tan útiles en la práctica médica contemporánea, ¿no? Aquí ponemos una definición de una revisión. Una revisión sistemática es una revisión exhaustiva de la literatura con relación a un problema definido claramente, que se realiza usando una metodología sistemática y explícita para identificar, seleccionar y evaluar críticamente las investigaciones relevantes y para recolectar los datos y analizarlos de una manera ordenada, ¿verdad? Cuando hacemos una revisión sistemática, pueden o no utilizarse métodos estadísticos para resumir los resultados de la revisión. Cuando se hace ese procedimiento, es decir, se sintetizan los datos en un valor promedio, se llama metaanálisis a ese procedimiento, pero no todas las revisiones tienen características que permitan llegar a o generar un metaanálisis. Entonces, el término metaanálisis se refiere al uso de técnicas estadísticas dentro de una revisión sistemática que permiten integrar los resultados de los estudios que están incluidos en ella, ¿sí? En suma, una revisión sistemática es una búsqueda y evaluación crítica de todos los estudios primarios que dan respuesta a una misma pregunta, y un metaanálisis es la síntesis cuantitativa de dos o más estudios primarios que dan respuesta a esa pregunta mediante un mismo diseño. Vamos a pasar un poco ahora a reflexionar nuevamente sobre el uso de las revisiones, ¿no? ¿Por qué las revisiones sistemáticas son útiles e importantes? Bueno, porque de alguna manera, como dijimos antes, es necesario tener un método eficiente que nos permita integrar el cúmulo enorme de información científica y médica disponible en la actualidad para poder tomar decisiones de manera racional. Las revisiones que normalmente siempre se han acostumbrado a hacer son de alguna manera las revisiones narrativas tradicionales, cuando uno se plantea un interrogante o tiene un tema que quiere evaluar, revisa la literatura disponible, tienen la diferencia significativa con respecto a las revisiones sistemáticas que no siguen un método estandarizado y objetivo.
por lo cual la selección de artículos que uno pueda hacer para responder esa pregunta está librada sobre todo al punto de vista del autor. Entonces, eso está sujeto a muchos sesgos. Por un lado, no se tiene en cuenta la calidad metodológica de los estudios, tampoco se tiene en cuenta el tamaño muestral. Entonces, las revisiones narrativas tienen ciertas debilidades que son un poco superadas por las revisiones sistemáticas, ¿verdad? No existe tampoco una estrategia de búsqueda sistemática y, por lo tanto, si yo quiero repetir esa revisión de las mismas características, probablemente no lo pueda hacer, porque no es una estrategia que se pueda reproducir. También existe la posibilidad de que omita artículos importantes que podrían modificar las conclusiones. Todos estos problemas o errores que acabamos de mencionar, de alguna manera, se minimizan con una revisión sistemática, porque en una revisión sistemática se describe en detalle el proceso de la revisión para que, en principio, otra persona cualquiera, con acceso a los mismos recursos, pueda realizar la revisión y llegue a las mismas conclusiones. Eso un poco habla de la reproducibilidad y ese es un poco el valor también que tienen las revisiones sistemáticas. Del punto de vista metodológico, vamos a volver ahora a sintetizar un poco las ideas respecto a las revisiones narrativas, a las sistemáticas y las revisiones con metaanálisis, y vamos a hablar también de las revisiones de la colaboración Cochrane. Las revisiones narrativas tradicionales, como ya dijimos hace unos momentos, no suelen seguir métodos estandarizados y objetivos, por lo cual la selección de autores, de artículos, queda librada de alguna manera al punto de vista subjetivo del autor, ¿verdad? Las características principales de una revisión sistemática, entonces, para de alguna manera ir resumiendo, tienen objetivos claros y establecidos. Hay una estrategia de búsqueda de la evidencia que está documentada y que es comprensible, por lo tanto es reproducible. La evidencia que se obtiene de esa búsqueda es sometida a una evaluación de la calidad a través de un sistema explícito, ¿no?, que el investigador resuelve. Bueno, los estudios observacionales se evalúan con tal herramienta, los ensayos clínicos con tal otra. El investigador, el revisor, tiene que establecer de manera explícita cuál va a ser su sistema de evaluación de la calidad. Y permiten además las revisiones sistemáticas combinar la evidencia de los estudios individuales con un procedimiento estadístico que es el metaanálisis. Bueno, vamos a hablar un poquito de la colaboración Cochrane. Acá tenemos el logo de la biblioteca Cochrane, que es una biblioteca en donde se encuentran la mayor parte de las revisiones de ensayos clínicos aleatorizados y también es un repositorio importante de ensayos clínicos aleatorizados en el mundo. La colaboración Cochrane es una colaboración mundial, internacional, que fue creada por un epidemiólogo británico, Archie Cochrane. Ahí ponemos un poco la fecha, 1909-1988. De alguna manera la inquietud de este epidemiólogo se resume en esta obra, Efectividad y Eficacia, reflexiones aleatorias de los servicios de salud, que se publicó en el año 79. Allí el autor argumentaba que disponemos de escasos recursos para el cuidado de la salud, que deberían ser manejados más eficientemente, y que eso podría llevarse a cabo solo si se conoce cuándo un tratamiento es efectivo y cuándo no. A partir de esta inquietud en relación a la eficacia y a la eficiencia en intervenciones de salud, es que se funda esta colaboración en el año 93 en el Reino Unido, cuyo objetivo principal es facilitar la revisión de ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí?, de alguna manera para dar respuesta a esta pregunta, a esta inquietud de un uso adecuado de la información, ¿no?, de definir cuándo un tratamiento es efectivo y cuándo no, con una base sólida. Entonces se funda esta colaboración que se crea un poco a partir del aporte de múltiples grupos de investigación a lo largo de todo el mundo. Es una colaboración honoraria, los investigadores que participan de allí no necesariamente perciben un ingreso para su cargo, es una colaboración voluntaria. Las revisiones sistemáticas de la colaboración Cochrane siguen un protocolo riguroso que de alguna manera es lo que las hace de alta calidad y ser reconocidas en el mundo como una fuente muy confiable de información para la toma de decisiones. Bueno,
Vamos a hablar otro poquito sobre los resultados del metaanálisis. Las revisiones sistemáticas normalmente pueden desembocar o pueden terminar en una síntesis de resultados, que se llama metaanálisis, como ya lo vimos, y entonces cuando una revisión sistemática cumple ciertas características, como por ejemplo tiene medidas de resumen adecuadas, hay homogeneidad de intervenciones y de diseños, se puede obtener una medida común, por ejemplo un riesgo relativo, una razón de ocurrencia, que se obtiene del promedio ponderado de los riesgos relativos o razones de ocurrencia de cada investigación incluida en la revisión. El promedio ponderado quiere decir que en el cálculo se otorga mayor peso a las investigaciones en las cuales la varianza del efecto es menor. Además, para la síntesis de resultados en un metaanálisis, se utiliza un test previamente que asegura que los estudios son combinables, de alguna manera para establecer que hay homogeneidad. Esto se puede hacer con un test de chi cuadrado para la homogeneidad. Y después acá ponemos, como a modo de título, por supuesto que este es un tema que los estudiantes pueden profundizar un poco con la bibliografía que se va a recomendar para este tema. Acá estamos dando una visión muy general, pero queremos comentar que para esos dos métodos, esos son los métodos más usados para el cálculo de ese promedio ponderado, que comentábamos antes, es el de Mantel-Hansel y cuando hay homogeneidad, y el método de Der-Simonian cuando hay heterogeneidad. Otro aspecto a destacar de las revisiones sistemáticas en las que hay metaanálisis es que si existe una variedad importante en cuanto a la calidad metodológica de los estudios, es necesario hacer un análisis de sensibilidad. Eso quiere decir que yo puedo calcular los resultados de la revisión extrayendo los estudios de menor calidad y observando si hay cambios en el resultado final. Si en el resultado final no hay cambios, yo puedo eliminar esos estudios de menor calidad y de alguna manera con esto me aseguro que el resultado final sea más confiable. Bueno, de alguna forma por acá vamos terminando con los aspectos metodológicos. Vamos a volver a repetir que la colaboración Cochrane y las revisiones de Cochrane son revisiones sistemáticas de muy buena calidad, son una fuente muy importante de consulta, y bueno, destacamos un poco nuevamente ese hecho, ¿verdad? Bueno, y para terminar, ¿cómo podemos saber cuando una revisión sistemática es correcta o fue metodológicamente bien elaborada? Y existen de alguna forma múltiples herramientas. Nosotros en el taller vamos a presentar una herramienta sencilla que la vamos a utilizar y acá colocamos para disposición y para presentando una herramienta más nueva que se llama la herramienta Amstar, que también puede ser utilizada y que es muy sencilla y que la colocamos como una bibliografía o como un material complementario de la que se va a usar en el taller. Y acá están un poco las preguntas centrales que uno le hace a una revisión cuando va a analizar su calidad. ¿Está bien? Entonces, esta herramienta Amstar consta de 11 preguntas, ¿sí? La primera se refiere al establecimiento de un diseño a priori, después analizamos si hay duplicación de la selección de estudios, como la extracción de datos, porque es importante que haya al menos 2 revisores independientes que extraigan los datos. Se plantea en esta herramienta que es importante hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva y esa búsqueda debe de poder proporcionarse. También es importante que se considere como un criterio de inclusión el estado de la publicación en el punto 4. En el punto 5 nos planteamos la necesidad de tener una lista exhaustiva de estudios, tanto los incluidos como los excluidos. Esos estudios deben presentarse sus características en la pregunta 6. ¿Sí? Esos estudios incluidos deben de presentarse en tablas para mostrar los datos, ¿verdad? En cuanto a participantes, intervenciones y resultados. En la pregunta 7 nos planteamos si la lista de estudios se provee, incluidos y excluidos, y si esos estudios fueron evaluados en cuanto a su calidad, ¿verdad? Y debe proveerse, de alguna forma, una revisión de buena calidad debe proveer los métodos de evaluación de la calidad.
En la pregunta 9 de la herramienta nos planteamos si se tiene en cuenta de modo apropiado la calidad de los estudios incluidos para formular las conclusiones. ¿Sí? Los resultados del análisis de la calidad deben ser tenidos en cuenta en el análisis y las conclusiones de la revisión. ¿Sí? De lo contrario, estamos sacando conclusiones sin fundamento. La pregunta 9 nos plantea si los métodos que se utilizaron para combinar los hallazgos de los estudios, es decir, el metaanálisis, fueron adecuados, ¿verdad? Si se utilizaron test de chi cuadrado para la homogeneidad y si existe heterogeneidad, si se utilizaron los modelos estadísticos adecuados. La pregunta 10 nos plantea si se estableció la existencia de un sesgo de publicación, ¿sí? Una evaluación del sesgo de publicación debe incluir una combinación de expresiones gráficas, como el gráfico de embudo y otros test disponibles, que son test estadísticos que no vimos en esta clase teórica, pero que se pueden encontrar en la bibliografía anexa al tema. Se establece finalmente si existe un conflicto de interés, tanto para la revisión como para los estudios incluidos en la misma. Y bueno, esta es una herramienta entonces que de una manera simple y de manera bastante ágil, contestando siempre estas 4 opciones, si la pregunta es correcta, si se puede contestar, si no es posible responder y si no aplica. Respondiendo estas preguntas, uno puede tener una idea entonces de la calidad de la revisión sistemática con la que estamos trabajando. Muchas gracias.